¿Por qué un proyecto como Somos Tesoro, el Día del Trabajo Decente? Está demostrado que los niños, niñas y adolescentes trabajadores tienen mayor probabilidades de caer en explotación laboral cuando son adultos. Eso es un hecho. Normalizan ciertas circunstancias de dignidad o de falta de dignidad o de falta de voz o de falta de un salario justo o de condiciones seguras para trabajar, que debiera de ser trabajo decente, y ellos lo normalizan. De tal manera que niños trabajadores pueden ser potencialmente totalmente lo contrario a trabajo decente. Una familia con unos ingresos limitados, como decíamos, no toma las mismas decisiones que cuando no los tienes limitados. De tal manera, lo que nosotros intentamos es intentar aumentar la resiliencia de esa familia. ¿Qué significa la palabra resiliencia? La palabra resiliencia viene a determinar que en situación de crisis no tomas decisiones equivocadas para el corto plazo ni para el largo plazo. Eres capaz de poder pensar qué es lo que te viene mejor. De tal manera que si una familia con unos ingresos limitados tiene unos ahorros, por pequeños que sean, a lo mejor no determina enviar a sus hijos a trabajar cuando el adulto del hogar se ha puesto enfermo, por ejemplo. Entonces, en este componente lo que intenta el proyecto es aumentar, o sea, acompañar a las familias para aumentar ese ingreso familiar. Ingreso familiar que se puede ver de muchas maneras, desde si la familia es minera o de una economía de subsistencia, como en Antioquia tenemos barqueros, chatarreros, que viven muy al día, con un ingreso muy limitado, es realmente llevar a cabo con ellos unos talleres de economía familiar, de determinar y analizar en qué ingreso tengo y en qué me lo gasto. Ahí nos metemos en un ámbito de la familia y de relaciones de poder realmente muy interesante, porque estamos decidiendo, o sea, estamos intentando incidir en esas decisiones que hacen que la familia gaste en aquello que a lo mejor no son primeras necesidades. Lo que estamos viendo ahora mismo en Antioquia es que los niños y adolescentes trabajan por tener un smartphone, y eso se está dando en terreno, en territorio. Y eso es directamente por unas circunstancias que tenemos de una vida consumista que nos ataca a todos y a ellos también. Es muy importante la parte de educación formal, pero también lo es en la parte de educación no formal. ¿Qué hacen esos niños con el uso de su tiempo libre? No hay oportunidades. Yo soy española, yo nací en Madrid, yo sí tenía ciertas oportunidades de apuntarme a ballet, apuntarme a ayudo con mis hermanos. En el Bagre no tenemos eso, no tenemos ni siquiera una banda de música, no tenemos ni siquiera una actividad cultural de un partido de fútbol. Y como no se potencian esas iniciativas culturales de la comunidad, no estamos llenando ese espacio que sí pone en riesgo a nuestros niños. Por ejemplo, en Antioquia, el trabajo de la mamá y del papá se ve un entorno protector por la circunstancia de contexto de conflicto armado que podemos tener en Antioquia. Las mamás y los papás, barequeros y chatarreros, prefieren llevarse a su hijo consigo que no dejarlo en la casa, porque está totalmente inseguro, no sabe con quién se puede enfrentar. Y eso lo tiene que recoger la política pública del nivel nacional. Porque es cierto, nosotros tenemos muchas veces la parte de los hogares comunitarios, pero en esas zonas no llegan a funcionar. Por tanto, una mamá barequera no tiene dónde dejar a su niño, sí tiene que ir a trabajar para poder traer el sustento familiar. Una oportunidad en la estrategia de involucrar a todos los sectores. Y creo que hay una oportunidad de aprender. O sea, hay experiencias buenas en Colombia, hay experiencias de los trabajadores, hay experiencias del ICBF, hay experiencias de los empleadores, de los proyectos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser creativos y aprender los unos de los otros? Nosotros tenemos una niña de 10 años, de 22 años en la OIT trabajando en Colombia. Entonces, aprendamos los unos de los otros. Segundo, ¿cómo movilizamos a todos ustedes? ¿Por qué cada persona que está aquí, cuando va en la carretera, ve una niña explotada, no llama a alguien? Y tenemos que ser responsables, porque lo que no puede pasar es que si alguien llama y no pasa nada, la gente deja de llamar. Si yo veo un niño trabajando, yo debo denunciarlo. Si yo veo que el vecino maltrata a su hijo, yo debo denunciarlo. Si yo veo que hay una niña que tiene riesgo frente a su padrastro, su padre, su tío, yo debo denunciarlo, porque yo paso a ser cómplice de ese delito. Juntos somos más. Unamos nuestros esfuerzos muchísimo más. Vayamos más al terreno.
me gustaría que en sus trabajos de terreno me invitaran. Ojalá en el próximo panel podamos decir, ya no tenemos, ese es el ideal de nosotros como confederación. No debe haber trabajo para niños, no debe existir el acompañamiento en sus ratos libres, debe existir la buena educación, los niños deben estar educándose y recreándose. Diríamos que tenemos varios retos. El primero, hacer realidad los derechos fundamentales de los niños, hacer realidad la prevalencia de esos derechos. Eso nos compromete, como ya lo he dicho, al Estado, a la sociedad, a la familia. En el ámbito público, el segundo reto, tenemos que avanzar en esa política de prevención del trabajo infantil. Creo que estamos en mora de volver a reunir este comité sectorial, de trabajar de una manera más articulada, de descender las políticas públicas a nivel territorial y municipal, de coordinarnos con otros sistemas. Es cierto que estamos aquí hablando de trabajo infantil, pero tenemos que buscar la integración, no solamente del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, del Sistema Nacional Educativo, incluso del Sistema Nacional de Juventud, en la medida en que estamos hablando de esa franja de 14 a los 18 años. Tenemos entre todos que procurar que esta política de prevención del trabajo infantil sea una realidad en el año 2016 y abarque, como está previsto, 10 años. Y tercer reto, llegar a los nuevos mandatarios, solicitarles que es además cumplimiento de sus funciones, que en las políticas públicas, en sus planes de desarrollo, el tema de la infancia sea un tema prioritario. Colombia tiene que avanzar porque este es un problema de justicia social, este es un problema de hacer realidad el Estado social de derecho, pero también de buscar una sociedad garante de derechos fundamentales. Bueno, yo creo que para terminar este panel son dos conclusiones fundamentales que además se han reiterado yo creo que en todas las intervenciones. La primera, la obligación de la sociedad de proteger a los niños. Es fundamental que las personas entiendan que no es un favor que se está haciendo, que es una obligación que tenemos todos los colombianos y que de la única forma en que nuestros niños no van a estar en riesgo es en el momento que la sociedad asuma ese rol, esa obligación que tenemos en el país. Segundo, el tema del territorio. Llegar al territorio es el gran reto que tiene este país. Y la petición que se hace hoy desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sobre todas las entidades, a los organismos de control, es que una vez salga a discusión los planes de desarrollo, se haga una revisión que no solamente esté en el articulito los diferentes derechos de los niños, sino que existan los recursos suficientes para que esto sea una realidad. E insisto, cuando nuestra Constitución establece que los derechos de los niños priman sobre cualquier otro derecho, no puede ser que en los planes de desarrollo el presupuesto mayor no sea para garantizar los derechos a los niños. Es lo que tenemos que hacer las empresas, entender que somos partes, miembros activos de esta sociedad, que tenemos una responsabilidad, que tenemos que acompañar la política pública, que la tenemos que acompañar de una manera activa, entendiendo primero en nuestro propio proceso que el trabajo infantil está totalmente prohibido, entender que eso además se hace extensivo a nuestra red de aliados, de proveedores, de suministradores, y entender además que tenemos una responsabilidad en nuestras zonas de influencia. Si nosotros como empresas acompañamos al Estado en esa ejecución de esa política pública, probablemente vamos a estar en un próximo panel hablando de mayores logros, pero tenemos que asumir el rol como empresa. La invitación de nuevo es a incorporarse a la red Colombia contra el trabajo infantil. Es una forma de articular, es una forma de acompañar, es una forma de intercambiar mejores prácticas y sin ninguna duda juntos podemos más. Yo creo que aquí lo decían anteriormente y creo que es un trabajo colectivo, es un trabajo de construcción colectiva. Reflexionar sobre cuál es el impacto que el trabajo infantil tiene sobre los niños, niñas y adolescentes. Tiene un impacto en su salud totalmente, un impacto en su salud, en su educación. Le impide educarse para tener una promesa de un futuro mejor y también impide en su recreación.
Los niños cuando realmente juegan aprenden la empatía. Cuando dicen, tú la llevas, aprendo que lo que me pasa a mí le puede pasar a otro. Si ese niño se priva de su recreación, no será un adulto con empatía. Y la sociedad depende también de eso.